Muros. Es posible que todos hayamos oído hablar de ellos en diversos momentos o escenarios históricos. Muros como el de Berlín son grandemente conocidos por muchos, tanto hoy en día como hace unos años, pero este no ha sido el único muro que ha existido en la historia ni que aún existe hoy en día. Este tipo de barreras generan una serie de problemáticas y tienen diversas implicaciones políticas, sociales y económicas. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo a 20 personas, para muchos estos muros representan negligencia, xenofobia, rechazo, división, polarización, clasismo, opresión y discriminación. Actualmente, por más extraño que parezca, alrededor del mundo aún existen muchos muros que dividen sociedades. Sin embargo, no muchos de estos son reconocidos, ya que no se habla tanto de ellos. Esta misma encuesta se daba un pequeño contexto del muro de las favelas de Río de Janeiro y se preguntaba acerca de barreras similares que conocieran en Latinoamérica. Cuatro personas respondieron que no conocían más muros. Seis de ellas mencionaron barreras no tangibles en casi toda Latinoamérica y generadas principalmente por factores como la. Teniendo en cuenta estos resultados, aún sigue siendo de gran importancia hablar sobre más muros de este tipo, que todavía existen hoy en día y viven en sociedades, pero que no son tan reconocidos. Esto es fundamental debido a que la gente muchas veces no entiende las dimensiones de las problemáticas e implicaciones que estos tienen. Por ejemplo, en la encuesta ya mencionada, 4 personas creen que estos muros solo afectan ámbitos sociales, mientras que el resto creen que sí afecta aspectos políticos, económicos y sociales, pero realmente muchos no entienden hasta qué punto y de qué manera. Este tipo de muros que son tan conocidos y que aún existen hoy en día, como ya se mencionó previamente, es el Río de Janeiro. En marzo de 2009, el gobierno regional de Río de Janeiro empieza a levantar diversos muros alrededor de algunas favelas y barrios pobres en los morros y montañas de la ciudad. El muro, construido en hormigón y concreto, rodea unas 13 favelas de la ciudad. De manera similar, tiene una longitud de 14 kilómetros, una altura de unos 3 metros y un grosor de aproximadamente 80 centímetros. De acuerdo con el gobierno, este fue creado con la intención de evitar que las construcciones de los barrios pobres destruyan la naturaleza que los rodea. Esa zona de vegetación se conoce como el Bosque Atlántico y de acuerdo con portavoces del gobierno ya habría perdido un 90% de su superficie debido a estas favelas. Por esta razón, se construiría el muro con tal de proteger el ecosistema y evitar que sea completamente destruido, así como para buscar regenerarlo. A pesar de esto, basado en diversos factores que caracterizan el muro que rodea estas favelas, muchos creen que este fue construido realmente por otras razones. Entre estas, se cree que se buscaba separar las zonas más pobres de las de mayores recursos, detener el crecimiento de las favelas en la periferia de la ciudad e incluso contener a los traficantes de drogas en esa zona, así como otro tipo de criminales. Debido a esto y a causa del muro, la población de Brasil, específicamente de Río de Janeiro, se enfrenta a diversas problemáticas, las cuales van desde la desigualdad y la discriminación hasta la pobreza e inseguridad. Por un lado, el muro representa una división de la población de la ciudad por estrato, dando lugar a discriminación hacia las personas más pobres debido a la exclusión que se presenta como consecuencia del muro, así como a una desigualdad frente a oportunidades y calidad de vida. Por otra parte, si bien al lado de las favelas mucha gente no tiene acceso a servicios y recursos básicos, a una vivienda digna, entre otros, al otro lado del muro, la gente vive de manera privilegiada. Por último, la inseguridad del lado de las favelas cada vez representa un problema más grande. La policía y el gobierno no hacen nada al respecto, lo que cada vez genera un incremento en la violencia y empeora la calidad de vida para sus habitantes. Este tipo de problemáticas que surgen a partir de la construcción de muros como el de Brasil se ven reflejadas en otras partes de Latinoamérica, en países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. En estos lugares se pueden ver cómo existen diferentes visiones y formas de entender la cultura, incluso dentro de un mismo territorio. Esto sucede a causa de la creación de barreras que pueden ser tanto físicas como intangibles y que generan todo este tipo de problemáticas ligadas con la polarización, la discriminación y la segregación. Este tipo de muros y la diferencia en los pensamientos o visiones del mundo que generan nos alejan los unos de los otros y generan exclusión. Nos hacen sentir que somos muy diferentes los unos a los otros, ignorando todo lo que nos une como similares. Además, la similitud con los aspectos de la filosofía latinoamericana se pueden evidenciar, dado que al crear estas barreras que diferencian las composiciones sociales y culturas que viven los habitantes de las favelas,
Comparado a los habitantes del otro lado del muro, pone en evidencia la creación de cosmovisiones alternas como producto del aislamiento entre regiones de un mismo territorio. Caminando por las calles de Río de Janeiro del lado de las favelas, tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los habitantes de la zona, llamado Martín. Nos acercamos a él, le hicimos algunas preguntas y le pedimos que nos aclarara o nos hablará acerca de su cotidianidad para poder entender cómo era la vida en su lado de la ciudad. Hola, mi nombre es Martín y vengo de la favela Racima. La visión dentro de Río de Janeiro no es más que una segregación económica y social, en su forma más pura. Se evidencia un rechazo desde la capacidad económica de las personas, lo que también representa, en cierto sentido, el alcance global que ellos pueden tener. Me explico. Una persona con más recursos tiene claramente acceso a Internet y viajes, lo que le permite moldear su cultura a través de un modelo eurocentrista que se promueve en los medios masivos de comunicación. En cierta medida, el muro separa a los brasileños pobres con los que son una mezcla heterogénea de distintas culturas, lo que puede llegar a acentuar sus diferencias desde el marco cultural y ya no solo económico. Pero la situación de Martín solo nos permite comprender un lado de toda la historia. Por esto decidimos hablar con alguien del otro lado, para tener la oportunidad de entender ambas perspectivas y opiniones frente al muro. Esta vez nos sentamos a conversar con Martina, una habitante de Morumbi. Gracias a Martín y Martina tuvimos la oportunidad de explorar un poco las perspectivas y visiones que existen a ambos lados del muro, lo que nos permitió entender las implicaciones y consecuencias de este tipo de barreras. Con esto nos pudimos dar cuenta de que la construcción de estos muros no aporta nada bueno a la sociedad, sino que por el contrario genera una serie de daños económicos, políticos y especialmente sociales para Río de Janeiro. Estos se hacen con la intención de dividir y de segregar lo que en realidad no es viable en una sociedad como la que vemos hoy en día, donde se busca es la igualdad y una mayor aceptación para todos.